pasan por el tallo, tienen que llegar al peciolo, pero tienen que llegar también a la hoja, y en la hoja se expresan como nervaduras. Y esta sería la vena principal. Si tengo esta hoja, sería la vena principal, la que están viendo. ¿De qué tejido está compuesto? Pues primeramente tejido de protección, epidermis. Vamos de acá de abajo por arriba. Epidermis. Hay una porción muy pequeña de parénquima, pero como la vena central, su función no es hacer fotosíntesis, sino solo transportar xilema y floema. Todo esto que está acá es puro xilema, ¿sí? Ustedes pueden ver. Floema puede estar aquí, precedido, y hay una porción de parénquima que es como tejido de relleno. Obviamente alrededor de todo esto vienen acompañadas las fibras desde el esclerénquima principalmente. Esa sería la vena central. Pero si yo voy ubicando, por ejemplo, voy a ver por acá. Vamos a ver. ¿Qué voy a encontrar? Esta sería la parte del mesófilo, la parte verde en sí, de la lámina. En el mesófilo, vean ustedes el desarrollo que hay. Epidermis superior, o la parte axial, epidermis inferior, la parte abaxial, está en la parte de as y en vez. ¿Por qué? Ven ustedes este tejido que está aquí altamente desarrollado y vean este. ¿Pueden comparar? Esto versus esto. De este lado está altamente desarrollado un clorénquima, un parénquima con capacidad de tener clorofila para hacer fotosíntesis. Pero este clorénquima, por la composición de sus células y el ordenamiento que tiene entre la hoja, se le denomina un parénquima de empalizada, que son células largas. Aquí miren, todo esto. Y luego, en esta parte, la hoja estaría como al revés. Aquí está el as y el en vez. ¿Cómo lo sé yo? Porque el as es la parte donde la luz pega directamente. Entonces ahí tiene que desarrollarse más el tejido de fotosíntesis, principalmente. Aquí tenemos el parénquima empalizada y aquí tengo el parénquima esponjoso. Y se dan cuenta, hay menos concentración de cloroplastos aquí que acá. ¿Por qué? Porque el parénquima esponjoso, su función principal no es hacer fotosíntesis directamente o no tener clorofila. Su función principal es intercambio gaseoso, almacenamiento de dióxido de carbono, oxígeno y agua en forma de vapor. Y luego la epidermis abaxial o inferior, donde la mayoría de los estomas están ubicados, ¿sí?, para el intercambio gaseoso. Los estomas son de la epidermis, pero si vemos la anatomía de la hoja, entonces estamos completando todos los tejidos que hemos venido trabajando. La epidermis pluriestratificada, ¿se recuerdan? Varias capitas. Parénquima empalizada, parénquima esponjoso y epidermis inferior o epidermis abaxial. Cuando ustedes encuentren esta disposición de parénquima empalizada por un lado y parénquima esponjoso, están hablando de una anatomía referente a las plantas denominadas C3. Las plantas C3 son las más abundantes que existen, ¿sí?, que están en condiciones de no alta intensidad ni de mucho calor, ¿sí? Se dice que puedan trabajar hasta 30 grados centígrados, pueden estar en su confort, pero esta anatomía es propia de ellas, de ese grupo de plantas C3. ¿Por qué les llaman C3? Porque el primer producto que generan de la fotosíntesis es una molécula de 3 carbonos, por eso se llama C3 o la ruta de la C3. ¿Qué pasa? Aquí ingresa el dióxido de carbono, se difunde entre el parénquima esponjoso y va avanzando y tiene que llegar al parénquima de empalizada, en el cual es usado en uno de los ciclos de la fotosíntesis para poder fabricar al final la glucosa, porque la glucosa lleva carbono y el carbono, ¿de dónde lo tiene que obtener? La única forma de obtenerlo es del dióxido de carbono. Por eso es un gas muy importante. Esta típica anatomía se refiere a ese grupo de plantas. El frijol, el mambuy, el café, del 100% de plantas, tal vez un 92% tienen esta ruta fotosintética y esta anatomía. Parénquima empalizada y parénquima esponjoso. A eso le llaman una anatomía normal, porque la mayoría de plantas lo tienen. ¿Sí? En el caso de los
Esas son células que están ubicadas a nivel de la epidermis y son células que puedan guardar neuroblastos, cristales de oxalato como defensa en ellas, porque si se da cuenta no es uniforme. Miren, puede tener una no, los estómagos se ven. Lo que tendríamos que hacer es hacer un corte de levantado de epidermis abaxial para crear los estomas, como los vimos anteriormente, ¿se recuerdan? Tendrían que estar de aquel lado. Esto es A10X, corte transversal de Fick. La vena central de Narciso. Lo azul que ven ahí es puro xilema. Miren, xilema. Tiene colénquima y tiene esclerénquima desarrollado, epidermis. Y otra vez, ahora aquí, en el caso del Narciso, tiene dos parénquimas de empalizada, uno aquí y uno acá, y aquí se desarrolla el parénquima esponjoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la parte del as y esta es la parte del embés. ¿Cómo lo sé? ¿Dónde está más desarrollado el parénquima de empalizada? Aquí. Entonces, aquí es la parte que está del lado del as, dando al sol. Porque recuerden que los cloroplastos, como la molécula clorofila, son fotosensibles. Si hay luz, se activan. Si no hay luz, se inactivan. Esto es en el caso de Narciso. Vaya el otro que me habían dado. Miren esto, miren una nervadura cómo se ve. Miren el grosor de la hojita de Macuy, comparen con la anterior, ¿se dan cuenta? Miren aquí, está muy bien, este corte salió muy bueno. La vena central, nervadura, miren. Epidermis, parénquima, haz vascular, xilema, floema, fibras. ¿Seguimos viendo Narciso? No, seguimos viendo Macuy. Macuy. Es que es el corte 7 en lugar del frijol. Esta es la nervadura central, aquí viene el agua y aquí se desplaza el agua, sí, porque dentro de esto tiene que haber también pequeñas nervaduras, más pequeñitas todavía, para que transporte agua. En este lado, ahora bien, ¿de dónde, de la parte de la hoja, dónde es más pronunciada la nervadura? ¿Del as o del embés? Del embés. Entonces, ¿cuál es el as y cuál es el embés aquí? El as es allá y el embés es acá. Esto es As. ¿Ves? Porque ahí está, ¿bien? Ahí se ve la nervadura, es más pronunciada en el embés y ahí lo pueden observar ustedes. Esto sería la parte del mesófilo y nuevamente parénquima de empalizada y parénquima esponjoso. ¿Bien? Parénquima empalizada y esponjoso, altamente desarrollado. Esta es la parte del as y la parte del embés y coincide con la posición de la nervadura, estamos bien. Parénquima empalizada esponjoso, típica anatomía, es una planta que se cataloga como una planta C3, C4 o K. ¿Qué me dicen ustedes? C3. C3. Ahí están, ¿bien? Esto le quedó muy bien. ¿Anteriormente estaba bien? Sí, este ya está. 20. Parénquima esponjoso y empalizada. Ahí está. Típica anatomía de la planta C3, Macuy. Ahora vamos de la hoja de sábila. Miren. Voy a disminuir un poco de luz. Ahí está. Aquí no hay parénquima empalizada. Miren. ¿Cómo se llama entonces ese parénquima que tiene cloroplastos? Clorénquima, y está rodeando todo alrededor de la hoja de sábila. Pero si voy al centro, miren lo que voy a encontrar. Miren eso. Ajá, miren eso. Aquí porque se tiñó, pero yo lo que estoy viendo, esas líneas son paredes celulares. Miren las células, cómo son. Células transparentes. Células de almacenamiento de agua. Y entonces tienen una vacuola muy grande. Las plantas que tienen este desarrollo de clorénquima, epidermis primero, ahí lo pueden ver la epidermis y pueden ver la cutícula. Miren, la cutícula es esta línea gruesa y la epidermis es esta. Miren la cutícula, clorénquima acuífera. Resulta
Resulta que ellas, los estomas, los tienen hundidos en la epidermis. ¿Por qué? Porque al tenerlos hundidos, los protege más contra pérdida de agua. Estas plantas se desarrollan en condiciones áridas, déficit hídrico, donde estarían en las partes más secas del país, naturalmente. ¿Cuáles son? Los cactus, por ejemplo, y las especies que se desarrollan en esos lugares de déficit hídrico, donde hay poca humedad. Entonces, ¿qué es lo que genera? Un parénquima que almacene cantidad de agua necesaria para mantener sus funciones durante todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, inicialmente, si no tienen suficiente agua a nivel de suelo, no pueden perder el agua porque sí, tienen que usar el agua así, gota a gota, para lo que necesiten. Entonces, y como los estomas están expuestos, ahí se pierde agua muy rápidamente en forma de vapor. Entonces, lo que hacen es protegerlos, los hunden y generan una cutícula gruesa. ¿Hacen fotosíntesis? Sí, pero ellas trabajan de una manera muy diferente. Durante el día se activa el proceso de fotosíntesis y el clorénquima está trabajando. Y durante la noche, los estomas durante el día están cerrados, no hay intercambio gaseoso. Pero durante la noche lo que ellas hacen es abrir los estomas. ¿Por qué? Porque en esas regiones la noche es más fría, ¿sí? Entonces, al abrir los estomas, ingresa todo el dióxido de carbono y lo guardan. Ellas tienen como almacenes. El almacén es el parénquima acuífero. Ingresa el CO2 y llega a la vacuola dentro de esas células. Y el CO2 se convierte en ácidos orgánicos al contacto con el agua. Uno es el ácido málico y el otro es el ácido oxaloacético. Y si ustedes van a buscar la molécula de ácido málico o ácido oxaloacético, es una molécula de 4 carbonos. Por eso se llama también el ciclo ácido de las crasulases, que forman una molécula de 4 carbonos. Las C3 forman una molécula de 3 carbonos. Pero ¿qué es lo que hacen ellas? Trabajan de día y de noche. Pero la fotosíntesis solo se lleva a cabo de día. De noche ellas se llenan de dióxido de carbono y de día no hay ingreso de dióxido de carbono, se mueve del parénquima acuífero el CO2 para el clorénquima para que ellas puedan fabricar su fotosíntesis. No son plantas altamente productivas, no lo son, pero sí son plantas que están adaptadas a condiciones de déficit hídrico. Entonces, clorénquima y parénquima acuífero. Esa es la típica anatomía que ustedes van a observar en una planta cama. Y realmente son hojas carnosas, como el cactus, como la savia. 8. ¿Qué me pueden decir de esto? Este se quedó sin agua adentro. Miren, por eso se ve así. Miren, está como algo deshidratadito, o el porta o el cubrebocas está. ¿Listo? No. Las plantas C4. Del 100% de plantas, un 6% de las plantas a nivel mundial siguen esta ruta. La llaman las más eficientes. ¿En qué sentido? No significa las mejores, porque todas son indispensables. Eficiencia en hacer fotosíntesis. Estas no tienen ni parénquima acuífero, no tienen parénquima empalizada y tampoco tienen parénquima esponjoso. Lo que verde que ven ahí es un clorénquima. ¿Estamos bien? El haz vascular. Entonces, tenemos epidermis y epidermis. ¿Correcto? Tenemos haz vascular, xilema, floema, floema. Está rodeado aquí por esto verde oscuro que se llaman células del mesófilo, que sería clorénquima, células del mesófilo. Pero ustedes ven que alrededor de cada haz vascular, aquí hay un haz vascular, aquí hay otro haz vascular y aquí hay otro haz vascular. Ustedes pueden observar que hay otra tonalidad de verde, que hay como estructuras así redondas. Pues estas plantas tienen dos tipos de células, las llamadas células del mesófilo, que serían estas generales, aquí donde está como algo oscuro, y las llamadas células de la vaina del haz. Y las células de la vaina del haz son estas gorditas que ustedes pueden ver aquí. ¿Pueden ubicarlas? Como una coronita alrededor del haz. Resulta que aunque cierren los estomas estas durante todo el día, pueden seguir trabajando
porque también el dióxido de carbono se almacena en las células de la vaina de gas. Y entonces ellas, eso las hace más eficientes y son las más productivas. Vean el ciclo de producción del maíz. Le damos las condiciones adecuadas en Costa Sur. Ellas trabajan con alta temperatura, necesitan bastante agua para trabajar. Y vean, un periodo de producción de maíz en la Costa Sur dura 3 meses. ¿Cuál es el ciclo de producción del café? Es más tardado, porque el café está adaptado a lugares templados, fríos casi. ¿Y qué pasa? Son plantas C3, ahí trabajan muy bien, y el maíz es una planta C4. Entonces nosotros lo ubicamos en el ambiente donde realmente le gusta trabajar, va a ser muy eficiente. El maíz en el altiplano, en el occidente, ahí es frío, y el ciclo del maíz dura hasta 10 meses, y en la costa sur dura 3 meses. ¿Qué significa? Es que son variedades, pero estamos viendo la fisiología de cómo trabajan las plantas. Allá crecen más. ¿Han visto maíces del occidente altísimos? Y los de aquí abajo son chaparritos. ¿Quién necesita crecer más para captar la intensidad lumínica? Los de allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Son muy grandes porque necesitan agarrar mucha energía solar porque no hay suficiente. Entonces ahí gastan toda la energía y pocos granos. En cambio, allá abajo no necesita crecer tanto. ¿Por qué? Porque les están las condiciones necesarias. Pero es gracias a esta anatomía de las células de la vaina de gas. Y el primer producto que se forma es una molécula de 4 carbonos, por eso le llaman C4. Creo que le voy a poner un poco más de luz para que podamos ver mejor. Ahí están. Células de la vaina de gas. ¿Pueden ver esa coronita? A esta anatomía de la hoja le llaman anatomía de Kranz. K-R-A-N-Z. Kranz. Por el apellido de la persona que lo descubrió por primera vez y que está asociado a la ruta fotosintética más eficiente. Planta C4. ¿Vieron las CAM? ¿Vieron las C3? Ahora anatómicamente ya la pueden asociar. Fisiológicamente, eso ya ustedes más adelante lo van a entender, lo que yo les acabo de decir así generalidades, pero todo nace a través de conocer. De hecho, hay una práctica en fisiología donde tienen que reconocer anatómicamente las 3 nuevamente. Ya es más específico y ya es más centrado. ¿Pudimos verlo? Muy bien. Acícula. Esperen, eso es lo que no sé dónde está. Es tan pequeño. Es este, ¿verdad? No está identificado. Sí. Ahí está, miren. Miren eso. Esto, miren, una de estas. En este caso, la acícula, el pino, pues tiene lo siguiente. A diferencia de todas las demás hojas, miren esta coronita que ven aquí, es una endodermis. La endodermis la vimos en la raíz, pero aquí, en el caso de la acícula, lo tiene. Ven todas estas translúcidas, esclerénquima. Epidermis, esclerénquima. Miren el esclerénquima general. Luego tiene como 3 áreas activas de fotosíntesis. Esta es una ruta C3 muy primitiva, porque apenas puedo distinguir células de parénquima, pero no hay altamente modificado. ¿Por qué? Porque no tienen mesófilo, son agujas. Entonces, aquí sigue la ruta 3, clorénquima, y miren acá tendría que haber uno, acá tendría que haber otro, y allá también. Estos son canales de resina, canales resiníferos. Esta es una endodermis, esto es el haz vascular, esto, xilema y floema juntos, y luego hay un tejido llamado tejido fundamental, que prácticamente es parénquima, con esclerénquima. Esto sería la parte anatómica de una hoja de pino, ¿sí? Vista a 10x. ¿Lo pueden ver? Esto salió muy bonito también. Así que todos los cortes, pues después les podemos tomar una foto y me los pueden enviar o me los pueden compartir para que pues, a mí también me
a servir